Digo, buenas tardes a todos y a todas y gracias por acompañarnos, que para nosotros es un momento también de felicidad y de festejar el que hayamos podido sacar este texto. Así que, bueno, sin más, también vamos a proceder a intentar presentarlo, a intentar invitaros a leer, a acompañarnos en lo que se ha hecho y a también incluso lanzar algunas de las cosas que aparecen, pues para un poco llamar esa atención, porque es un poco para lo que estamos aquí también, ¿no? Y para lo que supongo que habéis venido. Digo, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también por, luego si podemos también, habrá algún periodo de preguntas. Bueno, yo hago en este primer momento de presentador, así que además de agradeceroslo y agradecer que estéis aquí con nosotros, bueno, voy a hacer la palabra a Matilde, que va a iniciar de alguna manera la propia presentación. Para nosotros también es un honor que Matilde primero, bueno, hiciese el capítulo del libro, la introducción y un poco el marco de la lucha o del poner en la agenda pública esta cuestión de la soledad no deseada, que para nosotros es central. Y por eso también agradecerla también que haya encontrado el momento para acompañar, siempre que se lo decimos está. Yo creo que es de agradecer su disponibilidad. El otro día le decía medio en broma, que no era broma, que yo me quería jubilar como ella, con la cabeza como ella y con el movimiento que tiene, porque la verdad es que no para y sigue aportando y aportándonos, creo, a todos y a todas, pues muchísimas cosas, ¿no? Ojalá también seamos capaces de hacerlo. Así que agradecerle que haya participado en el libro, agradecerle hoy que esté aquí con nosotros, con nosotras, y le cedo la palabra para que nos dedique también algunas palabras. Pues ya que quiere parecerse a mí, ¿qué os parece si mi dolor de hueso se lo paso a él? Para que vaya cogiéndole ritmo a los años. Muy buenas tardes a todos y a todas por estar aquí. Quería estar, claro que sí, y voy a decirles por qué a continuación. Y además les voy a dejar claro que los grandes protagonistas son los dos directores, los codirectores, y por lo tanto es el profesor Esteban Sánchez y es el profesor Guillermo Fauce. Ambos tienen el perfil de académicos que a mí me gustan, que es aquellos que pueden estar en las nubes pensando algo bonito que van a decir en la clase de la semana siguiente, pero todas las semanas también descienden a los infiernos, descienden a la tierra, se mojan con la actividad de intervención social. En esta ocasión los tres somos psicólogos, pues con la intervención social, con el cuidado a la gente. Bien, quiero que mi intervención sea breve para que ellos les hablen de todos los capítulos y de todas las personas que han escrito, pero yo necesito decirles tres reflexiones que quiero compartir con ustedes. La primera, el pionero papel de este texto. Este texto es pionero en este país. Es pionero porque se ha planteado, dialogando con la Federación Española de Municipios, llegar a los servidores públicos, sean funcionarios, sean laborales, de todas las administraciones locales y especialmente pensando en los municipios más pequeños. Es decir, la corrección de desigualdades, que a veces trabajar en un municipio pequeño de menos de 10.000 habitantes o de 10.000 habitantes en relación con trabajar con las grandes capitales de España es tremendo. Es tremendo para el equipo de profesionales, porque hay escasez de todo, frente a los municipios grandes que pueden tener la posibilidad de tener
diferentes profesionales, servidores capaces de trabajar desarrollando más tareas y en más corto tiempo posible. Por lo tanto, llegar a los servidores públicos. El segundo gran logro de este libro es que sigue sensibilizando. Y al estar sensibilizando, en este caso a la sociedad española, y por ende a la sociedad europea, porque este libro acabará en el JRC, por lo tanto en el gran centro de investigación europeo común, como una buena práctica, lo abren cada 2 años y tenemos que meterlo como un gran documento, como están haciendo otros países, otras organizaciones y otras administraciones, ¿no? Porque al sensibilizar con los malestares, en este caso con un malestar del siglo XXI, que es la soledad no deseada, la soledad y el aislamiento, pues estamos claramente haciendo política preventiva. Bueno, y en tercer lugar, porque marca un futuro. Si ellos han sido capaces, si todos hemos sido capaces de sentarnos con la Federación Española de Municipios para hablar de todos los ayuntamientos, ahora nos queda la tarea de concretando, haciendo artesanía. Yo como psicóloga social me gusta siempre mucho hablar de la artesanía, ¿verdad? De la artesanía de nuestros trabajos. Bueno, pues entonces, ¿por qué no a la Federación de Municipios de Madrid? ¿Por qué no a la de Castilla y León? ¿Por qué no a la de Castilla-La Mancha? ¿Por qué no a la de Extremadura? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A todas las demás federaciones municipales ofreciendo esto, que es en la academia y en la acción social. Hay ya mucha gente en este país preparada, formada y dispuesta a preparar y a formar y hacer frente preventiva o en atención a este malestar social. Bueno, por lo tanto, bueno, este sencillito librito, que no está hecho en cuero ni en técnicas, no. Aquí hay sabiduría y sabiduría precursora de. Y eso siempre hay que valorarlo y tenerlo en cuenta. En la parte de sensibilización, yo quiero decirles en segundo lugar que todos hemos de estar, la ciudadanía que somos conscientes y responsables del mundo en el que vivimos, debemos de estar atentos a los cambios que la longevidad va a traer a nuestras sociedades. Algunos ni la otean, ni la huelen, pero van a ser de todo tipo. El otro día salía un artículo en una revista nueva y lo vinculaba a un artículo de The Lancet y claramente decían, bueno, es que la parte de población mayor de 65 años que vamos a tener al final de esta década y al final de la siguiente nos sitúa ante una perplejidad, ante una necesidad de cambios que lo que tenemos que tener clarísimo. Van a venir cambios estructurales y cambios en las formas de vivir, incluso, espero, positivamente en los valores. Me explico. Las vidas longevas en la sociedad nos van a obligar a reflexionar sobre los entornos familiares y sociales nuevos. Ya se atisba cosas, pero si van a nacer menos niños y van a vivir durante más años las personas mayores, que eso es la longevidad, pues clarísimamente nos vamos a encontrar con estructuras familiares distintas, que nos van a obligar a buscar vasos comunicantes con compensación con estructuras sociales colaborativas mucho mayores. Un primer reto que como sociedad tendremos. Desde luego vamos a tener que seguir dando respuestas al envejecimiento saludable y sostenible. Esto es importantísimo. Vamos a tener que seguir analizando qué cosas están funcionando bien, qué cosas no están funcionando bien. Y desde luego vamos a reflexionar sobre las vidas productivas. Salía esta semana otro artículo en ETIC que decía que vamos a ver personas de 90 y 100 años en las próximas décadas trabajando. Si se va a vivir hasta los 100 años. Aquí la campana de Gauss de la vida productiva, de la vida de estudios, de la vida de ocio, va a sufrir transformaciones importantísimas.
Sobre todo, yo creo que la sociedad vamos a tener que aprender a vivir con la flexibilidad de nuestra cabeza. La flexibilidad ante las normas, la flexibilidad ante el curso vital. Esto de estudias hasta no sé qué edad, los 21 que es, si no pierdes curso, terminar la carrera, ¿verdad? Luego el máster. Trabajas hasta los 65 y luego ya eres jubilado, eso va a desaparecer en las sociedades futuras. Tiene que haber flexibilidad de entrada y salida en los estudios, flexibilidad de entrada y salida en el trabajo, flexibilidad de entrada y salida en las pensiones. Aunque nos asuste un poco, pero es que tenemos que ir preparándonos a estas nuevas realidades ante sociedades longevas. Ante vivir cerca de 100 años cada vez, y sobre todo en los países con un sistema sanitario bueno y con un desarrollo económico camino de lo decente. En segundo lugar, las políticas tienen que tener mucha reflexión, las estructuras políticas, sobre las vidas longevas. En lo que yo ya he ido leyendo, estudiando, meditando, déjenme decirles que tienen que aparecer liderazgos transversales. Eso de yo soy un líder que sé de mujeres, de feminismo, yo soy un líder que sé de mayores, yo soy un líder que sé de discapacidad, eso va a quedar obsoleto. Los líderes tienen que ser mucho más transversales, porque transversal van a ser las respuestas que demos. Las estructuras administrativas van a ser más transversales. Yo que he sido responsable de un ministerio del siglo pasado, me acuerdo que todos íbamos con nuestras orejeras. Oye, que esto es de asuntos sociales, tú no lo toques. Tú no te metas en esto y si no te reúnes conmigo y vamos a ver cómo lo recapitalizamos los dos. Esa cosa de cada uno con sus funcionarios, sus competencias, en el futuro va a ser muchísimo más transversal, gracias a Dios, porque va a haber una intercomunicación positiva de aprendizajes, de experiencias, de acciones. Los equipamientos de nuestras sociedades también van a ser más transversales. Yo estoy segura que en los próximos años vamos a ver que se construyen equipamientos comunitarios por encima de equipamientos para jóvenes, equipamientos para mayores, equipamientos para personas que quedarán, claro, cómo no, pero cada vez la transversalidad llevará a desarrollar equipamientos mucho más comunitarios, posiblemente menos en las grandes ciudades, porque tendrán capacidad para todo, pero en las poblaciones más pequeñas todo inteligentemente será más transversal. El trabajo coordinado, los equipamientos, clarísimamente. Y desde luego el tener a las personas en el centro de las políticas implicará muchísimas más acciones políticas de tipo comunitario. De tipo individual, porque tiene que haber el médico, el psicólogo que trabaja con una persona hasta que puede estar en comunidad haciendo esos proyectos comunitarios. Y en tercer lugar, que me estoy alargando, pero me rollo como una persiana. En tercer lugar, mirad, en la medida que estamos investigando las prevalencias de la soledad, el porcentaje, pero ¿por qué se siente usted solo? Ya sabemos que es un sentimiento subjetivo, que acaba teniendo también que es fruto de unas pérdidas, como me gusta contarlo, porque es más pedagógico y más para decirlo en el barrio y en cualquier foro y en una escuela, ¿no? Y esas pérdidas implican necesidad de reponer nuevas redes. Déjenme decirles que también la soledad es fruto de otras carencias. Y las carencias están en nuestro estado del bienestar. No en el español, en el europeo, en el canadiense, en todos los estados del bienestar. Porque se diseñaron para unos objetivos y ahora han aparecido dos nuevos malestares que el elefante de las grandes políticas tiene que ser capaz de adaptarse a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades. Y esto implica claramente trabajar en la idea de reducir la brecha de la pobreza, porque la pobreza produce soledad, de reducir la brecha de la no igualdad entre hombres y mujeres, porque eso produce soledad, que se lo digan a las mujeres mayores de 80 años con su pensión menor
un 30%, un 33% en España, un 30% en Europa, de la pensión media de un obrero. Implica reducir la brecha generacional, porque fijaros los jóvenes del siglo XXI en sus 25 primeros años, las angustias y la soledad que sienten, porque sus expectativas no son como las que les contaron sus padres, que consiguieron hacer, la movilidad social, el ascensor social, ¿no? Reducir las brechas entre los territorios, que esto no le gusta a la gente decirlo, pero a mí sí, aunque me llamen jacobina. En definitiva, fomentar la inclusión, fomentar el trabajo decente, fomentar el valor de los cuidados, profundizar en la democracia, fomentar derechos y responsabilidades a todos los actores que participan. Detrás de todo esto, yo quisiera deciros que todos los estudios que estamos haciendo, y sobre todo el último barómetro, el estudio de juventud, uno próximo que va a salir de personas con discapacidad, nos deja muy claro, y os empecé hablando de un último artículo de Lancet, que lo cuenta también, en el mundo sanitario Lancet unos piensan que sirve para algo y otros que es un poco rentucho, ¿no? Pero bueno, como publica tanto, pues vale, ¿no? Entonces decía, este último estudio, el 40% de las demencias vienen de bajos niveles educativos, vienen de pobreza laboral, que os recuerdo que en España llega al 13,7%, de los cuales más del 30% son inmigrantes. Fijaros qué retratos hay que seguir haciendo y a qué cuidados hay que dirigirse para luchar contra la pobreza. De los malos empleos y de los malos estilos de vida y de la poca actividad cognitiva, física y de nexos de comunicación. Bueno, esto lo dice Lancet en un último artículo para decir que el 40% de las demencias tiene que ver con esto. ¿Os dais cuenta en esto que quería decir de revisar el estado del bienestar para ver cómo no llega bien algunas cosas y cómo tiene que abandonar a lo mejor algunos gastos para dirigirse hacia otros para que llegue bien a estos problemas? Pues mirad, el estudio de juventud, que para mí fue muy pedagógico, dejaba claro que un niño que había recibido bullying, había sido acosado en su etapa infantil, tenía un porcentaje de sentimiento de soledad a lo largo de todo su sistema educativo e incluso llegando al laboral muchísimo más alto que un niño que no voy a leeros ahora porcentajes, primero porque no los tengo en la memoria. Las personas mayores cognitivamente las cifras no las metemos en el ordenador, metemos la cara de la gente y la sonrisa de la gente y las reflexiones, pero lo otro cogemos la chuleta. Pero un porcentaje importante. Un niño que ha nacido en España, pero su padre o madre no nació en España, tiene un porcentaje de soledad mucho mayor. Un niño o una niña, entendedme, hablo para no... un niño o una niña que dice que su orientación sexual no es la heterosexual, siente más soledad que el niño que dice que es, o la niña que dice que es heterosexual. Un niño que ha fracasado escolarmente, que ha repetido curso, siente más, o que se ha ido y luego ha vuelto. Pensar en aquellas etapas de nuestra minoría étnica que entraba y salía y teníamos que esforzar mucho para que continuara y terminara de sacar su título y su bachiller, siente más soledad que un universitario que siente muy poquita. La educación es inversamente proporcional al sentimiento de soledad. El trabajo decente, el buen trabajo, la renta suficiente para vivir es inversamente proporcional al sentimiento de soledad. Entonces, esto es lo que estamos intentando trasladar a las comunidades y a los poderes públicos para que seamos capaces de, entre todos, a saber que cuidar a la gente, que hacer comunidad, que hacer barrio es una forma de prevenir la soledad y que eso es muy importante, y yo siempre suelo decir que eso es además tener mejor democracia, y que revisar el estado del bienestar para que algunas políticas se adecúen y den respuesta a los malestares sociales, que es importantísimo, y desde luego que sigamos
teniendo la idea de que cuidar, el otro día lo decía en un acto que me invitó Guillermo con la gente de salud mental de Getafe, y yo les decía a los profesionales y a las personas que fue un acto precioso, porque todas las personas con problemas de salud mental decían: estoy diagnosticado esquizofrénico, esto es lo que me pasa y esto es lo que yo necesito. Es decir, rompiendo ellos con el estigma, ahora que la sociedad rompa también con el estigma, ¿no? Porque ellos están rompiendo con su estigma. Bueno, pues entonces yo decía, ojalá seamos capaces de disfrazarnos de Rousseau y plantear un nuevo contrato social en la sociedad española por la construcción de sociedades cuidadoras. Sociedades cuidadoras que distribuyen bien la riqueza, que distribuyen bien en igualdad entre hombres y mujeres y entre territorios, y que así conseguimos pues un poco cuidar mejor de las personas. Pues todo esto lo encuentran aquí. Ahora ya les dejo con ellos. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. Algunos dolores también compartimos de huesos. Bueno, yo lo primero también es un día de alegría para nosotros y de celebración. Agradecer el sitio donde estamos, que es emblemático y que creo que tiene mucho simbolismo también, incluso de muchas cosas, ¿no? Y también en el momento en el que se encuentra para respaldar que siga hacia adelante, porque es crear cultura, ¿no? Agradecer también a la editorial, a Catarata, que haya confiado en este proyecto y que haya apostado porque bueno, pues pudiésemos hacer esa innovación y esa mezcla de cosas, ¿no? Agradecer, por supuesto, a la FEM, y a mí me toca un poco contar también parte de cómo surgió este hijo, este libro, este proyecto, ¿no? Y como decía Matilde, claro, surge de un proyecto colectivo, surge de una petición de la Federación Española de Municipios y Provincias para decir, oye, podemos poner en común a gente que esté haciendo cosas en esto de la soledad no deseada para formar a técnicos de toda España que realmente puedan también visibilizar buenas prácticas que estén desarrollando y tener ideas y tener una buena base y una base sólida como para poder actuar sobre la realidad. De ahí es de donde sale el libro, de la clave municipal, ¿no? Que para mí también es un orgullo, porque esa es parte del gorro que yo también llevo en el municipio, respondiendo a las necesidades cercanas de los y las ciudadanas que nos piden hacer pues casi todo. Le da igual dónde estén las competencias, le da igual que haya dinero o no, hay que responder y respondemos, ¿no? Y yo creo que esa flexibilidad o ese dinamismo también está en el libro y está en las experiencias, ¿no? Otra de las patas es la universidad y de alguna manera la excelencia universitaria, ¿no? Y ahí enseguida conté también, o se contó con la complicidad de Esteban, que ya son muchos años también compartiendo muchas cosas, pero bueno, todo un señor catedrático, ¿no? Yo soy un profesor asociado, que es verdad que mantengo una pata en la docencia y la mantengo con mucho esfuerzo, pero seguimos estando ahí. Pero bueno, un señor catedrático me dice, oye, vamos a ello, ¿no? Y vamos a ponernos a ello y vamos a transferir el conocimiento del grupo de investigación y del prestigio del propio grupo de investigación a ponerlo negro sobre blanco, y a que se pueda leer, y a que se pueda conocer, y a que se pueda transferir, ¿no? Qué magnífica una universidad que salga de esa torre de marfil y que aterrice y se meta en el barro para, de alguna manera, aportar, atribuir y demás, ¿no? Pero hay muchos más autores, ¿no? Y hay muchos más textos. En realidad, bueno, ya me conocen y se van a asustar o no, pero yo en realidad cuando leía y releía decía, bueno, ya estoy pensando en el siguiente libro, porque hay cosas que es verdad que habríamos hecho de manera distinta, ¿no? Por ejemplo, probablemente habríamos hablado de soledades y no de soledad no deseada, ¿no? Hay algunas soledades en los textos, ahora contaré alguno de los capítulos, ¿no? Pero hay que ahondar mucho más en algunas de las que decía también Matilde, ¿no? La soledad del cuidador, la soledad de la persona que está en la calle, la soledad y la discapacidad, están los jóvenes en uno de los capítulos, pero hay soledades, ¿no? Como retuvo
de la sociedad cuidadora, ¿no? Y el reto de construir una sociedad cuidadora, o de recopilar más experiencias de municipios que nos puedan servir para ampliar el foco, porque se están haciendo cosas pues en general muy bien y muchas, ¿no? Y falta quizás sistematizarlas y ponerlas en común, ¿no? Es decir, aunar la teoría, la práctica y el día a día del municipio respondiendo a su realidad, ¿no? Me toca agradecer también a los autores, ¿no? Y algunos están hoy con nosotros, así que me da cierta hasta vergüenza poder hablar de algo que han escrito ellos y a lo que han contribuido ellos, porque enseguida tuvimos una respuesta muy buena de mucha gente que creo que está haciendo trabajos muy interesantes y que puedan reflejarse, ¿no? Es verdad, no en un texto propio extenso, sino en algo más sintético que vaya a darnos una visión lo más general posible. El libro es multiprofesional y tiene multitud de acercamientos, y yo creo que eso también es algo de lo que buscamos desde el principio, ¿no? La multitud de voces, que hubiese voces diferentes. Algunas pues a lo mejor no habían escrito tanto académicamente, otros sí habían escrito académicamente, que es ese déficit que siempre hay: los profesionales no escriben, los académicos escriben fuera de la profesión, ¿no? Ligar eso y juntar eso fue fundamental. Por supuesto está el primer capítulo de retos y rostros de la soledad que hace Matilde, que siempre además le pone esa primera persona también, y le pone esa energía, y le pone o nos pone un poco en las cosas que debemos de hacer y que debemos de asumir como sociedad a la hora de afrontar, por ejemplo, la longevidad, afrontar, por ejemplo, el reto del cuidado. Hay un capítulo también sobre acciones municipales y sobre los fundamentos de las acciones municipales, de Vicente Rodríguez y de Lorena, a caballo entre la universidad y la aplicación práctica de las actividades. Hay un capítulo también sobre salud y envejecimiento, y esta es su autora, y luego si queréis podéis preguntarla, podéis consultarle, Teresa, que también hace una contribución, creo, muy significativa a señalar esta vinculación entre salud y soledad. Todos los índices nos dicen que quizás lo que más explica los factores de salud, de deterioro, de fragilidad, ¿verdad, Teresa? En lo que aparece en el plan y lo que aparece en los planes y lo que aparece en los papeles, es precisamente esto, ¿no? El vínculo, la ayuda. ¿A quién puedo pedirle ayuda? ¿A quién tengo para poder pedirle ayuda? Y eso va a incidir en nuestra salud, porque la salud, ya lo sabemos, es circular, es física, es mental y es social, y no hay salud sin salud mental, y ni hay salud mental sin salud social. Por eso este nuevo enfoque, que yo creo que tiene que salir también de algunos elementos, digamos, de lo sanitario médico aislado, hacia la implicación como un elemento de salud pública y un elemento también de prevención, de promoción, y que lo pone en el centro. Yo creo que Teresa además lo hace en el capítulo de una manera muy interesante, también a partir de su propia experiencia a la hora de vincular toda esta cuestión también de la fragilidad, ¿no? Y aquí, bueno, voy en orden, aunque debería ser el último porque entra en parte de los capítulos, pero porque sigáis el hilo de lo que fue el texto, ¿no? Pues para mí fue un honor también escribir con Jaume Funes, que es un psicólogo catalán que fue defensor del menor, sobre los jóvenes, ¿no? Sobre la soledad de los jóvenes, que es algo que también hoy está emergiendo de manera directa, ¿no? Y lo hacemos además desde esa necesidad de atenuar la mirada, de no cargarles como chivo expiatorio, de plantear que las cosas que le pasan por las circunstancias de vida en las que están. A lo mejor es el contexto, es el que está enfermo, y eso hace enfermar a la gente, que es un poco parte de la esencia de todo esto, ¿no? Y también al sentido de esa soledad, o cómo se coloca esa soledad en sus vidas, y cómo también podemos dar algunas herramientas para reconectar con los propios jóvenes, ¿no? Bueno, el reto de la soledad también en tiempos de individualismo extremo, ¿no? De formas de vida en la que bueno, parece que todos somos un enemigo para todos, y que todos tenemos que aislarnos y defender nuestra posición, ¿no? O en tiempos en los que parece que querer es poder, y entonces si no se quiere, parece que, si no se puede, es que parece que no se quiere, y entonces uno es responsable.
de lo que le está ocurriendo, ¿no? O en tiempos en los que a lo mejor se lleva la máxima, aquello que decía Margaret Thatcher, de que no existe la sociedad, solo existen los individuos en un gran magma de pelea constante los unos contra los otros, y que llevan a fenómenos como este, y también está en el libro, y también está escrito, ¿no? Y la necesidad de invertir la forma de intervenir sobre esto, de recuperar lo colectivo, recuperar lo comunitario, recuperar el compartir ideas, ¿no? Otra de las cosas que aparecen con Mónica y con Laura y con Andrés Rosada es la medición de la soledad no deseada, ¿no? Que es algo que también le hemos dado muchas vueltas, se siguen dando vueltas, y no es un elemento fácil, ¿no? ¿Cómo medimos esto, ¿no? ¿Cuánto de subjetivo, cómo operativizamos la subjetividad, cómo intentamos visualizarla? Bueno, pues yo creo que las personas que más conocen y han trabajado sobre esto también fue un lujo que pudiesen hacer ese capítulo de la medición, porque Andrés y su grupo de investigación llevan trabajando mucho tiempo en este elemento de la medición, ¿no? O el desacramento de las claves de la intervención social, ¿no? De las claves de la intervención en soledad no deseada, ¿no? Y aquí Sacramento también es nuevamente un ejemplo de una catedrática que aterriza en la realidad para decirnos algunas de esas claves fundamentales a la hora de intervenir en la propia soledad. También, voy terminando, hay muchos capítulos, pero para que tengáis un poco la extensión, ¿no? Y la pluralidad del texto, ¿no? El capítulo de Manuel Nevado y de Gemma, sobre esto que también decía Matilde y que es fundamental, ¿no? Intervención centrada en la persona. Esta impresión a veces que tenemos de que a la misma persona la segmentamos, ¿no? Entonces, ¿quién interviene? Si interviene género, interviene inmigración, interviene... No. Esto va de poner a la persona en el centro y de darle la voz a la persona, y que sea la persona el eje sobre nuestras intervenciones, ¿no? El envejecimiento y en el resto de elementos, y esto es de lo que nos hablan también Manuel y Gemma, en parte desde la universidad, en parte desde la aplicación. La mayoría de los capítulos tienen también ese juego, ¿no? Entre alguien, cuando son compartidos, más universitario, alguien más aplicado, más práctico, ¿no? O el capítulo del voluntariado, están aquí dos de los autores del capítulo, ¿no? Mar y Avelino, de la necesidad de movilizar a las personas para acompañar estos procesos, ¿no? De la necesidad de además organizarlas y que no sean actos meramente puntuales, de organizar la solidaridad, organizar el acompañamiento para llegar a donde no llegan las administraciones, y esto nos parecía también muy relevante, ¿no? El proceso de encontrarse, de mirarse a los ojos, de tocarse, de la escucha activa, todo esto que aportan los voluntarios y las voluntarias, y que es fundamental en cualquier programa que podamos hacer de defensa o de respuesta al elemento de la soledad no deseada. Y luego hay una segunda parte del libro, más pequeña, pero también que está ahí, ¿no? Que son experiencias, ¿no? Nuevamente, en este pensar en futuro, ya estamos dándole vueltas a qué otras experiencias podemos incorporar, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es fundamental también visibilizar cosas que se están haciendo bien y que nos sirven de ejemplo, ¿no? Creo que hace mucho que también perdimos cierto criterio de, bueno, si esto lo dijésemos a los estudiantes... Menos en la universidad, de copiar. Copiar está bien. Copiar, menos ahí, ¿verdad? Y entonces, la idea es, bueno, vamos a poner las cosas que se están haciendo para que invitar a la copia, ¿no? Invitar a que, bueno, no inventemos algo desde el cero, sino la experiencia que uno ha tenido, pues que pueda transferírsela a otros y a otras, ¿no? Y aquí son técnicos municipales los que escriben, ¿no? Son compañeros de municipios que han estado día a día cuando alguien les ha pedido o cuando han visto una realidad, cómo respondo a esa realidad, cómo intento articular una realidad. Intentamos también que fuese sobre grandes ciudades y sobre ciudades más pequeñas y sobre realidades urbanas y menos urbanas, ¿no? Incluso intermedias, ¿no? Bueno, y tenéis a Elisa, que también es autora del capítulo de Madrid y que está con nosotros y con nosotras,
También esto yo creo que es un reconocimiento a ese esfuerzo, ¿no? A ese técnico que de pronto, y con todas las cosas que tiene y con todas las cuestiones que tiene, se pone a decir, venga, pues sí, voy a innovar, voy a construir, voy a hacer algo diferente, voy a intentar estar en el barro y respondiendo a las necesidades, ¿no? Visibilizar ese esfuerzo y ese trabajo. Por cierto, en algún momento, esto es anecdótico, y como no nos están escuchando, veíamos, bueno, y escribe un político, escribe... No, que escriba el técnico, ¿no? Que escriba quien lo ha estructurado, ¿no? Con todos los respetos a las otras partes, ¿no? y a la responsabilidad política que es sin duda necesaria, ¿no? Hay un capítulo de Barcelona también, posiblemente yo creo que es una referencia para todos y para todas, aprender del programa Radar lo que supuso esa red comunitaria de intervención para detectar lo antes posible cualquier situación, en realidad cualquier situación de vulnerabilidad, pero muy en particular de soledad no deseada, contando con cosas que a mí no se me habían ocurrido en su momento y seguramente se nos ocurrirán otras, pero bueno, las farmacias, las panaderías, los comercios de proximidad, el hablar de buena vecindad, el hablar de recuperar ese sentimiento de vecindad, de ayuda mutua, de construcción, ¿no? Hay un capítulo también en el mundo rural de Asturias, Tataramundi, con Trini, que además hemos tenido la suerte de tener también en alguno de los cursos y que tiene una calidad humana espectacular, ¿no? El cómo hacer llegar esta realidad, cómo tejer esta realidad al mundo rural, a pequeños municipios, ¿no? A pequeños municipios que están extendidos en el territorio y que necesitan también vincular necesidades y responder de manera compartida a esas necesidades, y de eso nos habla Trini también hablando de Tataramundi. Y por último, esto que hace, bueno, hay un capítulo sobre Ávila, sobre un municipio, digamos, de tamaño intermedio, ¿verdad?, que cubría ese salto a lo mejor entre las grandes ciudades y el mundo de lo rural, y que establece también, y lo hace Ana Belén, cómo ha ido respondiendo el Ayuntamiento de Ávila, cómo han ido respondiendo a esta situación de la soledad no deseada, ¿no? No me extiendo mucho más, al final es un poco abriros las ganas de leer, ¿verdad? Las ganas también de escribirnos, seguramente tiene muchas cosas a mejorar el texto, seguramente hay nuevas ideas, estaremos encantados de recibirlas, de que nos digáis qué os parece, de que nos digáis, bueno, pues cómo se podrían mejorar algunas de las cosas, porque al final es un libro también, entre comillas, y vuelvo a Traficantes, militante, ¿no? Es un libro que intenta decir, oye, está la soledad no deseada, es una realidad, es una conquista social que vivamos más tiempo, pero hay que articular respuestas a que vivamos más tiempo y además vivamos mejor. Y hay que articular respuestas a que esta sociedad sea una sociedad de los cuidados, que el cuidado sea un derecho y sea un deber, salga de la feminización hacia toda la ciudadanía, o hay que articular sociedades que vinculen a la gente y hagan respuestas colectivas, o sociedades, y autocritico también parte de lo que a veces hemos hecho quizás los psicólogos en algún momento, ¿no? Que critiquen esta idea de que querer es poder, o que critiquen esta idea de que todo está en los individuos. No hay individuos sin contexto, y los contextos son los que enferman y los que hacen enfermar. Individualizar los problemas, medicalizar los malestares es un mal camino y es un atajo que nos va a llevar, o nos lleva a sitios bastante peores. Necesitamos espacios de encuentro, espacios de diálogo, espacios de reconstrucción de las relaciones y no tanto de las conexiones. Vivimos en un mundo hiperconectado, pero muy poco relacionado, ¿no? Que es un poco este elemento de la soledad no deseada, ¿no? La soledad, por cierto, es magnífica cuando es elegida, es necesaria, también hay que decirlo, porque a veces se está cayendo en cierta probablemente estigmatización, pero ¿qué pasa cuando yo, aunque quiera, no pueda? Aunque quiera, no tengo las habilidades, o no tengo los recursos, o no tengo los espacios para ese encuentro, ¿no? Bueno, por contribuir a una sociedad que no sea el sálvese quien pueda, que sea humana, que sea cercana, que sea de ayuda mutua y que sea de alguna manera
una sociedad vinculada que cuide, en el que cuidemos, nos dejemos cuidar y llamemos al cuidado, que es un poco el eje también de todo esto. Como digo, estamos ya pensando en el siguiente libro, yo por lo menos en la siguiente formación y en incorporar todo aquello que queráis y que queráis transmitirnos. Así que buena lectura, os invitamos a ella, lo hemos hecho con todo el cariño del mundo, con todo el esfuerzo del mundo. Nos sentimos muy orgullosos también de haber podido llegar a este punto, que tampoco es fácil llegar a estructurar tantos textos y a hablar con tanta gente para que pueda contribuir, ¿no? Y le dejo la palabra a mi compañero y además amigo Esteban, que ya son también muchos años, desde la psicología social, en este caso en la sociología, porque además creemos que tiene que haber esa multiprofesionalidad y que tiene que haber ese encuentro entre el café con leche, ¿no? Entre la psicología, el individuo, el contexto. Yo aprendí mucho de él, he aprendido mucho a lo largo de los años y creo que también puede contarnos algunos de los elementos del propio grupo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Hay pocas cosas menos agradables que la presentación de un libro en una sala vacía. Y lamentablemente he tenido esa desagradable experiencia en alguna ocasión. Yo me acuerdo una, no sé si estabas Mariela, me acuerdo una en la Casa de América que fue terrible porque nos dejaron una sala maravillosa, el lugar era inmejorable y habíamos en total 4 personas, incluyéndome a mí. Así que muchas gracias por estar aquí, por hacer que esta presentación sea un lugar de encuentro, sea un lugar donde realmente vemos caras que nos escuchan, no sé si atentamente, pero que al menos con ganas de escuchar lo que decimos, y por compartir este ratito en un horario, digamos, bueno, pues complicado para algunas cosas, ¿no? Quiero agradecerte, Matilde, no solo que estés, sino las palabras. Te voy a dar un pequeño disgusto, soy sociólogo. Es verdad, perdón. No, pero eso lo digo, por supuesto, en broma, pero por recalcar un poco el buen entendimiento que se puede generar entre distintas miradas, distintas disciplinas, que al final hace que nos sintamos muy cerca de unas personas de otras, ¿no? Independientemente de cuál sea el origen. No sé, tal vez con alguien de arquitectura fuera más difícil, aunque no lo creo, porque en soledad los urbanistas son fundamentales para desarrollar programas adecuados. Entonces, hasta en eso, yo creo que estar aquí con distintas miradas o experiencias sobre los procesos sociales, yo creo que es realmente gratificante. Agradezco también a los autores y autoras, todos, los que están en el libro y los que están en el libro y están también en la sala, por además venir. Y bueno, pues a personas que conozco de otras peleas, incluso de las peleas en las aulas, ya profesionales reconocidos que eso. Parece que se ha arreglado. Parece que se ha arreglado el sonido. Claro, para que no me ponga más pesado. Bueno, este libro ha sido un libro laborioso. Ha sido un libro laborioso porque surge de una formación a personal técnico de las entidades locales y por mucho que yo esté absolutamente convencido de que las distintas perspectivas sobre un tema son enriquecedoras, pero también hay que reconocer que en ocasiones es difícil generar un hilo conductor
que articule la intención de los autores individualmente, las autoras individualmente, y en el caso de Guillermo y en el mío propio, de los coordinadores. Sin embargo, creo que se ha conseguido. Y no estoy muy seguro de que sea mérito nuestro. Yo, Guillermo, no te enfades, pero no creo que sea del todo mérito nuestro. Es mérito, por supuesto, de los autores y de las autoras que han resaltado la importancia de lo que a mí me gusta llamar el derecho a la comunidad, que desde mi punto de vista es lo que articula o debería articular claramente cualquier política pública que trate de prevenir o reducir la soledad en nuestras sociedades. A mí el concepto de soledad me gusta especialmente porque es uno de los pocos que se ha salvado de una psicologización extrema. Lo decía Guillermo anteriormente, ¿no? Sobre todo en los estados modernos, sobre todo en los estados de corte neoliberal, la noción de escasez se ha convertido en una herramienta de individuación absolutamente insoportable. Y esa idea de escasez que atraviesa las propuestas neoliberales no solo tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con lo social, con lo psicosocial y con lo comunitario. Y por tanto, todo lo que tiene que ver con desigualdades sociales, todo lo que tiene que ver con brecha de género, todo lo que tiene que ver con pobreza, con precariedad en el empleo, con exclusión social, con incertidumbre, con riesgo difuso, con múltiples comienzos y finales en las biografías, todo eso es el contexto de la soledad. Ese es el contexto de la soledad y no debemos perderlo de vista. Entre otras cosas porque si lo perdemos de vista, perderemos de vista la posibilidad de hacer una política pública realmente eficaz y, como decía Matilde, flexible en un grado suficiente como para adaptar las estructuras de esa política pública, que son las del estado de bienestar, a los retos contemporáneos. Cuando comienza la investigación sobre soledad, bueno, en los años 70, se concibe la soledad como un subtipo de depresión y, sin embargo, en el desarrollo de la investigación se ha convertido en un proceso que entendemos no desde la patología, sino desde la falta de comunidad. Y ese cambio, ese giro, que no se produce en la dirección en la que se suelen producir la evolución de los conceptos en las sociedades contemporáneas. Generalmente la evolución de los conceptos va de lo social a lo individual. Ese giro en el que la soledad va de lo individual a lo social es lo que personalmente más me interesa del estudio de la soledad. ¿Qué podríamos decir soledades? Sí, bueno, para mí la soledad es soledad y no hay otras situaciones incluso existenciales que se pueden relacionar con la solitud, pero que realmente no son objetivo de este libro. Aunque hay textos fantásticos, por ejemplo, en el CSIC, no me acuerdo de cómo se llama la colega y estuve el otro día con ella, miro a Vicente que trabaja en el CSIC. En el CSIC hay una... Melano, efectivamente. Tiene un trabajo antropológico sobre la soledad muy interesante. Pero la intencionalidad de este libro era otra. La intencionalidad de este libro, efectivamente, lo que había por detrás era llegar a las personas, los profesionales y las profesionales que están directamente implicados en las políticas públicas, que es lo que en la universidad llamamos, de manera un tanto pomposa, transferencia de conocimiento. Pero ahora voy a leer de nuevo la frase que he robado a Matilde, de no creáis que porque uso estas frases
soy estirado, porque soy flaco y alto, pero no estirado. Y de hecho yo creo que la única manera en la que las universidades podemos tener el impacto que se espera de nosotras es acercándonos a las entidades que tratan de mejorar directamente la calidad de vida de las personas. Estoy pensando en los programas municipales, pero también estoy pensando, por ejemplo, en las entidades del tercer sector, sin las cuales, sencillamente, la política social estaría coja, estaría limitada claramente. Así que, como yo durante toda mi carrera he trabajado con entidades del tercer sector, bueno, mira David, pues no me costó nada, no es ningún mérito, no me costó nada embarcarme con Guillermo en este proyecto, que efectivamente es un proyecto en el que lo académico, y espero que esto se pueda apreciar en la lectura, que lo académico está al servicio de las políticas públicas y de la labor de los técnicos o del personal técnico municipal. Y por ejemplo, Guillermo mencionaba un capítulo, uno de los primeros, que han escrito Vicente Rodríguez y Lorena Gallardo, que son dos académicos, bueno, un académico y una académica, y sin embargo pusieron su saber hacer al servicio de la identificación de programas municipales que están en marcha en este momento y que, bueno, se pueden calificar como buenas prácticas o como modelos a seguir. Y a la inversa, algunos capítulos, sobre todo los de la tercera parte, donde efectivamente compañeros y compañeras que tienen muy poco tiempo, porque la intervención, el acompañamiento y los programas les come el día, y sin embargo buscaron el tiempo de generar un capítulo o unos capítulos que son realmente interesantes. Se está empezando a escribir mucho sobre soledad. No había, aquí sí creo que nos podemos colgar una pequeña medalla, pequeña, pero digo colectivamente, no Guillermo y yo, sino todas las personas que están en este libro, porque no hay libros de estas características en España, es así. Ahora va a empezar a ver, porque van a aparecer libros, de hecho están a punto de aparecer dos en breve, pero realmente hay poco. Claro, publicamos en revistas científicas, publicamos en textos académicos, pero por fin ese conocimiento está empezando a permear en un formato que es mucho más accesible a cualquiera que no trabaje en esta torre de marfil a la que se refería Guillermo. Y con eso quiero terminar, porque si queréis entablar un diálogo es ahora o nunca, porque esa es otra. La última vez que estuve presentando un libro aquí, no era mío, casi nos tuvieron que echar, porque no se terminaba, el ponente no terminaba de hablar, y al final fue un horror. Pero si tuviera que destacar algo de este libro, es algo que tanto Matilde como Guillermo ya han mencionado, y es que esperamos que sea una buena herramienta para incorporar la soledad a las conversaciones, incorporar la soledad a esos cafés que nos tomamos con personas de nuestro entorno, sin más, y que empecemos a colectivamente comprender el impacto que la soledad tiene en las vidas de las personas. Porque, como dice Miguel Laparra, no se puede hacer política pública sin evidencia científica, pero tampoco se puede hacer política pública si no hay una opinión colectiva que empuje para que se pongan en marcha programas y que esos programas reciban cada vez más recursos, que es lo que necesitan, y más impulso.
Así que espero que sirva para eso este libro, espero que sí, yo tengo la convicción de que puede servir. Y no tanto porque se venda, porque ya sabéis que no escribimos libros para vender. No. Yo al principio, cuando escribí mi primer libro, que fue de la tesis, dije, a ver cuántos se venden. Y ya ahora, bueno, mira Mariela, yo ya ni pregunto cuántos ejemplares han vendido de los libros porque prefiero no saber la respuesta. Las editoriales tienen un mérito en este país absolutamente radical, porque publican tantas cosas que no saben si se van a vender, y las editoriales al fin y al cabo están para vender, que claro, a veces me siento mal diciendo esto de no publico para vender. Porque si no vendo, las editoriales pues no venden, no, al final no. Pero si sirve o se vende lo suficiente como para que tenga un pequeño impacto, pues yo la verdad que creo que podemos darnos por satisfechos y por satisfechas. Y nada más, muchas gracias. Si os parece bien, abrimos un turno de preguntas ahora que funciona el micro. Eso iba a preguntar. No lo sé. Como dicen los jóvenes, seguid el hilo de lo que estamos hablando. No hay que hacer preguntas, es seguir el hilo. Sí. Buenas noches. Yo quería compartir un poco con todos vosotros. Sí, y especialmente con el lado sociológico. Hace muchos años estudié al que fue alcalde de Venecia, Massimo Cacciari, que es un profesor de teoría estética y que escribió un libro precioso que se titulaba Soledad acogedora, soledad abandónica. La palabra abandono y la soledad acogedora. Porque me parece que ahí está hablando de un concepto que mezcla lo subjetivo con lo social. Pero hoy, cuando uno también estudia en lo sociológico los cambios que ha habido, me acuerdo de otro autor que también trabajamos mucho, que era Axel Honneth, de la Escuela de Frankfurt de segunda y de tercera generación, ¿no? Axel Honneth ha sido un gran teórico que habló mucho frente a la lucha de clases, la lucha de estratos, la lucha por el reconocimiento social. Ha sido la batalla durante los últimos años de reconocimiento de género, reconocimiento de raza, reconocimiento de condición física, etc. En su último libro, que me parece precioso en estos tiempos tan narcisistas y tan comparativos, lo titula La sociedad del desprecio. Precioso los conceptos. Es decir, cómo empezamos a trabajar este tema de la soledad no deseada desde el otro lado de lo negativo, el abandono y el desprecio. Porque ahí unimos elementos que tocan la carne de todo el mundo y nos permiten hablar de eso que duele y buscar en esa medida complicidades, aunar posibilidades. No sé, lo quería compartir. Una buena reflexión. De César Galán. ¿Más palabras que queráis? Bueno, yo quería agradecer, ya que estoy, Ese es mi salillo. pues agradecer públicamente a... Bueno, venga. Que quede grabado. Sí, No. Quiero agradecer también la oportunidad que estamos aquí, la oportunidad bueno, que me llamarais, que hiciera, con muchísima dificultad, que además fue una dificultad añadida porque tuve un accidente y no podía escribir. Y bueno, realmente es muy interesante. Yo creo que deberíamos escribir más, los que estamos en el pie de tierra, pero no nos da mucho tiempo. Y es cierto que deberíamos compartirlo más. Compartirlo, comentarlo, compararnos, reunirnos
con independencia de quién sea la otra entidad que tengamos delante, quién gobierna en cada caso, porque los técnicos municipales somos técnicos municipales, pase lo que pase a lo largo de la vida y ya está. Hemos tenido distintos gobiernos de todo tipo y nosotros seguimos. Y en ese sentido también quiero agradecer, ya que está aquí también Martín Fernández, el esfuerzo que está haciendo desde el Observatorio de Soledades. Y yo voy a destacar, más allá del fomento de la investigación, que ahí también nosotros los de Madrid Salud también compartimos mucho y estamos encantados, pero sobre todo por el esfuerzo que estáis haciendo desde por ejemplo, desde el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas, que a falta de una línea pública común en torno a este tema, hayamos llegado a ese grupo con toda esa representación de ayuntamientos, pues que estamos en Barcelona, Madrid, otros más medianos, más pequeños, diputaciones, realidades muy muy diferentes, y hemos llegado al consenso de un documento que saldrá, que se aprobará, supongo que nada, en diciembre, un decálogo, que yo creo que eso es lo importante, es decir, que todo este trabajo que llevamos en el libro, cada uno desde nuestro lado, etcétera, nos lleve a esta reflexión común, que yo creo que ahora mismo es muy necesaria. Y nada, enhorabuena. Muchas gracias. Elisa, mientras... ahora hablas tú, pero Elisa, has dicho un montón de verbos y no has dicho uno que es importantísimo y que lo has ejercitado y es enseñar. Digamos esa palabra, si es que quien tiene una experiencia tiene la capacidad de enseñar trasladando esa experiencia. Y voy a contarte un tema. A mí no me gusta escribir imitando a lo académico, porque siempre mi deber ser fantasiosamente me encantaría ser profesora de universidad. Pero yo salí de la universidad corriendo para trabajar y devolver a mis padres parte del sacrificio para que yo fuera universitaria. Entonces yo he estado siempre en la praxis. Esteban me ha corregido. Bueno, si corregir es enseñar, Esteban. Porque yo escribo como si escribiera un artículo y como dice en oración de decir, ¿quieres compartir esto conmigo? Yo soy así escribiendo. Artículos venga, vamos a hacer esto. Y él de pronto a comentarios, a citas que se venían de no sé qué, me decía, ¿te importa, Matilde, que te ponga el numerito y abajo te ponga la cita de la que estás hablando? Y digo, pues Esteban, perdona por darte trabajo, pero yo no suelo hacer eso, porque no estoy haciendo un trabajo académico, ¿no? Yo estoy en general haciendo todo. Y entonces todo el mundo puede enseñar lo que sabe enseñar. Así que tú no renuncies a emplear esa palabra, porque enseñas constantemente. Desde esa unidad de salud del Ayuntamiento de Madrid y en todas las reuniones donde estás, enseñas lo que vas haciendo y lo que vas construyendo. Y eso es muy importante. Es que querer ser todos un poco maestros de la vida, es fundamental. Con eso me quedo. Pues agradecerles mucho, yo vengo desde México, con el maestro Guillermo tuvimos la oportunidad de compartir y el título me llamó mucho la atención. Trabajo con adolescentes en una universidad importante, privada, y pues mi pregunta sería qué tanto en el libro también podemos no confundirnos con hacer programas de wellness, ¿no? De bienestar, que fomenten más lo mismo, ¿no? Como mantener estudiantes productivos para seguir rindiendo, ¿no? Y cuando llegan a consejería emocional o llegan a estos espacios, comentan que se sienten solos, pero tienen que irse porque tienen clase después. En México vivimos ritmos de trabajo inimaginables, de 7 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Y es interesante porque mientras hay esta inquietud de las universidades por fomentar el bienestar y un sentido de comunidad y cuidado, a la vez es paradójico porque los horarios no les dan. Entonces, ¿qué tanto esto también se mide desde las políticas públicas? Entiendo que es un contexto distinto en Latinoamérica, pero bueno, ¿qué tanto podría apoyarnos, ¿no? Desde las universidades también en cuestión de investigación? El tema de soledad se ha medido en población universitaria, es muy alto,
Y también me gusta la perspectiva que mencionaban, de que al final es un término que no se termina de cuantificar tan cuantitativamente, por así decirlo, ¿no? Que también tiene una mirada antropológica, sociológica, filosófica, y eso me llama mucho la atención, trabajando también en la praxis, más en la acción. No me he dedicado tanto a la investigación, pero sí a la acción. Y bueno, espero que también podamos llevar esto por allá y agradecida por escuchar. Entonces son como algunas ideas, preguntas. ¿Qué tanto esto puede también apoyar a que en los programas de bienestar para estudiantes, sentido de comunidad, pues no nos perdamos en hacer bienestar para producir, ¿no? Porque eso al final genera un poco más de lo mismo. Entonces me lleva un poco esta reflexión. Gracias. Bueno, yo primero también agradecerte en el plano personal que saques un espacio de tus vacaciones aquí y demás para acompañarnos, ¿no? Y en esa conversación es verdad que también se aprende mucho y es otro de los retos que tendremos por delante, de hacerlo universal y de hacerlo transversal, ¿no? y en otras miradas, ¿no? Y al mismo tiempo encontrar que algunos de los retos son parecidos, que parte de lo que pasaba en México y lo veíamos y lo hablábamos allá, ¿no? Es esa presión por la productividad, esa presión por la conexión con mucha gente para llenar mi tiempo y ocupar el tiempo sin que sea una conexión de calidad, y sin que sea una conexión que nos satisfaga y que además esté enfocada así a unos determinados parámetros, ¿no? Y la necesidad de que las universidades sean un espacio también de construcción, por cierto, encuentro intergeneracional entre muchos, que es otro de los grandes retos, ¿verdad, Teresa? En cómo conectar poblaciones diferentes o cómo conectar realidades diferentes, ¿no? Hay algunas experiencias, las universidades de mayores y algunas otras cosas que han ido funcionando, pero que probablemente hay que darles una vuelta, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos también en que las universidades, o que la universidad esté volcada en su municipio, algo que también nos cuesta mucho, y pongo la misma analogía, porque por mucho que lo intentes, los estudiantes no tienen tiempo, literalmente no tienen tiempo, ¿no? Yo te hablo de la Carlos III en Getafe, ¿no? Y es que, claro, en el nivel de productividad que se les exige, o en el nivel de exigencia académica que se les exige, no tienen tiempo, ¿no? Mira, yo creo que al final esto tiene que ver también, lo decía también, se decía antes también, con parte de la deshumanización de nuestras relaciones, ¿no? Y parte también de la construcción de un mundo en el que nos veamos en competencia mutua todos con todas y rompamos según qué vínculos que tuviésemos antes, ¿no? Pero déjame decirte, si me lo permites igual, que creo que estáis bastante mejor que nosotros, que nosotros hemos recorrido un camino, de España y determinadas tal, que nos ha llevado a una mayor presión productiva, a una mayor ruptura de vínculos, a una mayor ruptura de la comunidad, que decía Esteban, de esos espacios colectivos. Y que de hecho esta tarea de volver a construir espacios de encuentro es una tarea que me atrevería a decir casi prepolítica para que la gente responda a esos malestares. Y creo que aciertas también en una de las cosas, que ya tendremos oportunidad de hablar y que también creo que está en el texto, de enfocarlo desde otro sitio, ¿no? No enfocarlo desde, insisto, perdonarme porque es quizás la obsesión, cuando uno lee algo o trabaja algo, es como que le resuena mucho algo, ¿no? A mí me resuena mucho la psicologización del malestar, la psicopolítica de Hans, ¿no? de esta intención de llevarlo todo nuevamente a si quieres, puedes y ya está, ¿no? Bueno, pues no, es evidente que esto es mucho más complejo, es evidente que hay que reconstruir los espacios de encuentro, de diálogo y de humanización, y hay que romper el aislamiento construyendo esos espacios colectivos. Y ahí el trabajo que hacéis en la universidad es fundamental. Creo que además podemos aprender mutuamente y tejer sin fronteras todos y todas para responder a un mal que es de nuestro tiempo, en realidad, y que viene acompañando nuestro tiempo por aquello que nos están diciendo que hay que hacer, que es ser productivos, ser eficientes, eficaces, en el mínimo tiempo posible y lo más rápido posible, y además acumular, que es otra de las grandes cuestiones, ¿no? Viviríamos posiblemente mucho mejor con muchas menos cosas, pero cuando uno tiene una cosa necesita la siguiente y va a buscar la siguiente, ¿no? Me río a veces de uno de los autores, por cierto, que no estuvo, aunque le invitamos, pero no llegó, de Yanguas, ¿no? Que lo dice, ¿no? Este envejecimiento activo
deformado, me reía el otro día con él, decía algo así como, vale, y es que ahora va la persona y entonces tiene que ir al gimnasio, digo, persona jubilada mayor, y entonces tiene que ir al gimnasio por la mañana, a los nietos al mediodía, a la universidad mayor, y entonces es como, tengo que ocupar todo mi tiempo, tengo que llenar todo mi tiempo, y qué tipo de cosas estamos construyendo, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones no es cuestión de espacio, sino de vínculos, y rompamos fronteras para también afrontar algo que es sin duda transversal, y agradecerte también el esfuerzo. No, yo solo iba a decirle que hay dos palabras fundamentales en esto, que es hacer comunidad. A mí me gusta decir hacer barrio, que como digo en la capital de España, que es la más grande del país, pues hacer barrio, hacer comunidad es fundamental. Y el otro es la otra palabra que me parece importantísima, que tenemos que cultivar desde todas las profesiones, es inclusión. Y por eso os he dado los datos del estudio de infancia. ¿Cómo es posible que teniendo un país con una ley, por ejemplo, con unas leyes de igualdad para quien tiene una orientación sexual distinta, importantísimas, con una ley de integración y normalización de la discapacidad, con todo eso que está en la norma y por lo tanto en los objetivos de la ciudadanía que avala y respeta esa norma, cómo seguimos teniendo un 50% de muchachos y de muchachas en el diferente nivel de estudios y a lo largo de la vida que te dice que por ser discapacitado, y más si es discapacitado intelectual, pues siente mucha soledad, etcétera, etcétera. Entonces es que revisar los textos que hemos creado, que han servido para una etapa de la sociedad española, revisarlos con una mirada inclusiva, me parece que es una tarea de todos los legisladores y de todos los agentes políticos de la sociedad, de cada sociedad. Hola, buenas tardes. Yo iba a estar... Perdona, ¿ibas a juntar? Va a juntar. No, por favor. No se me oye. Bueno, no puedo resistirme a intervenir en esta tertulia que me está resultando muy interesante. Yo creo que hay otros elementos que también estáis diciendo y que decía ahora Guillermo, ¿no? en esta sociedad, y que debemos tenerlos en cuenta también para mirar al futuro, no solo al presente, ¿no? Y es que yo creo que vivimos en una sociedad con una exaltación de la felicidad, al mismo tiempo banalización de la felicidad, ¿no? Todos tenemos que perseguir, todos tenemos que ser felices, como si fuera ser felices que te levantas por la mañana, te acuestas por la noche y has sido todo el día feliz, ¿no? Como esos momentos desagradables, esos sufrimientos, esa pena, esa tristeza, es algo que tenemos que desechar completamente de nuestra existencia, porque si la sufrimos una o dos veces al día, o de vez en cuando, o bueno, cuando un amigo nos dice algo que nos duele, pues entonces eso ya no está bien, ¿no? Porque además, si es algo que nos dicen, como yo no tengo que estar pendiente de lo que los demás opinen de mí, sino que da igual, si yo estoy segura, tengo que tirar, porque ese es mi camino y ese es el que me va a llevar al éxito, pues claro, todo eso yo creo que nos va a llevar todavía a una frustración mayor y a una soledad mayor, que está, que lo he dicho también en la mesa, que está súper relacionado, ¿no? Entonces, ahora tenemos lo que tenemos, ¿no? Que estamos haciendo el mapa, pero ¿qué es lo que vamos a tener? Aparte de los datos que dabais, ¿no? Aparte de los datos demográficos que vamos a tener, ¿hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva que todos vamos en el metro, vamos por la calle con nuestros auriculares, con nuestro tal, por supuesto no nos relacionamos, y además como da igual lo que pensemos, como nosotros, y además tenemos hacia nuestro éxito y hacia nuestra felicidad, eso cada vez es más individual, menos relacional, menos calidad de todo, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos, no? ¿Dónde estamos y dónde vamos? Bueno, yo creo que nos queda mucho por hacer. Y muchas gracias, ¿no? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que la felicidad como objetivo vital se ha consolidado como un bien de mercado. Yo lo decía en mi intervención, que el devenir, que no la evolución, sino el devenir,
de las estructuras político-económicas, no solo hablo de neoliberalismo o de liberalismo, porque al final es lo mismo, en el ámbito académico, sino también en el ámbito social, se basan en gran medida en el intercambio, y lo mismo ocurre con los adjetivos vitales, ¿no? Con la biografía. Entonces se mercantiliza el placer, se mercantiliza la felicidad, se mercantiliza la satisfacción, se mercantiliza todo. Pero no se mercantiliza explícitamente, sino, insisto, en un concepto a través de la idea de escasez. La idea de escasez es una idea no solo económica, sino también social y relacional. Y así es, persiguen la felicidad porque es escasa. Entonces, como es escasa, pues debe costar. Y como debe costar, pues al final lo que se genera son situaciones de falta de relaciones sociales, de aislamiento, de soledad, de desconexión comunitaria, etcétera, etcétera. Y en la universidad pasa lo mismo. La universidad, desde hace mucho tiempo sabemos que en la universidad se producen los primeros diagnósticos en un porcentaje elevadísimo. Eso es así, es un momento vital de vulnerabilidad. Y, sin embargo, la propia universidad se está convirtiendo en un contexto también de mercantilización de los fines, ¿no? Y al final es muy difícil, los chicos y las chicas se ven sometidos a la presión de la clase, porque si no van a clase lo suspendemos, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que si yo hubiera ido a todas las clases, pues no hubiera escuchado a Ralph Dahrendorf en directo. Claro, yo prefiero escuchar a Dahrendorf que escucharme a mí mismo. Entonces, en las universidades también, y en las europeas en concreto, con el Espacio Europeo de Educación Superior, nos hemos instalado en los fines individuales y no en el disfrute de lo que ofrece como comunidad universitaria, que es un concepto que ya no usamos, el de comunidad universitaria, y sin embargo fue muy importante durante mucho tiempo. Así que estoy totalmente de acuerdo, la felicidad como castigo es lo que el neoliberalismo ha plantado delante de nosotros y de nosotros. Claro. Hoy he estado en un acto dentro de poco es el Día de las Personas en situación de sinogarismo, y hoy he estado un ratito en ópera. Y ha sido, bueno, yo ya me lo esperaba porque no es la primera vez que voy, pero ha sido descorazonador, porque este año no había nadie. Estaba el personal de las entidades, algunas personas en situación de sinogarismo, y llamaba más la atención que había un par de ciudadanos señalando a una persona y llamándola cartelista. Entonces, bueno, perdonad, creo que me he ido. Sociólogo. Claro, es que... Ay, sí, perdón. ¿Alguien más quiere aportar algo? No hemos hablado de la soledad del sordo, que como no se oye, pues está aquí, fuera en la playa. Ha sido una cosa de... La próxima vez que hacemos lengua de signos. Es que yo hasta el mes pasado oía bien. Ahora me ha ocurrido esto, pero yo creo que esto tiene su solución, ¿no? Porque es que incluso con la persona que ha estado hablando, yo desde aquí no le cogía todo. Tiene que ser aparte de mi problema, claro. Pero bueno, ha estado muy interesante todo. Y como voy a comprar el libro, pues yo, lo poco que habré cogido aquí más el libro, ya